Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta tarde de día miércoles, esperando de que la gracia y la misericordia del Señor haya sido con todos y cada uno de vosotros. Y igualmente quiero saludar y darle gracias a todos los amados hermanos y amigos que durante el curso de la semana han estado en comunicación conmigo, ya sea a través de el Messenger o a través de la página ministerial. Así que quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo para comunicarse conmigo. De igual manera, recordarles que generalmente yo siempre contesto todos los mensajes, especialmente mensajes en donde están haciendo preguntas. Yo siempre estoy dispuesto para ello, pero no necesariamente tengo que contestarles en el momento en que ustedes me están escribiendo. Muchas veces estoy ocupado haciendo otras cosas y no puedo atenderlos, pero sí, amados hermanos, quiero agradecerles de una manera muy especial por tener la confianza de comunicarse conmigo y hacerme algunas preguntas. Así que quiero darles gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, en esta tarde, pueblo del Señor, vamos a dar inicio a una nueva serie, la cual le hemos titulado Tiempos del Fin. Tiempos del Fin, ese es el tema de esta nueva serie. Y en este tema de tiempos del fin estaremos tocando temas escatológicos. Estaremos tomando prácticamente todo esto será una serie escatológica a donde estaremos hablando de diversos temas con respecto a lo que son los tiempos finales. Todos y cada uno de nosotros sabemos y entendemos que cuando hablamos de tiempos finales, de los tiempos postreros, hay una lista, una gran lista de profecías que se hicieron con respecto a los tiempos del fin. Mas, sin embargo, un gran porcentaje de todas estas profecías, pueblo del Señor, todas estas profecías se han cumplido al pie de la letra hasta este momento. Mas, sin embargo, en la escatología del Evangelio, con respecto a lo que es la gran tribulación, a lo que son los eventos venideros, todas estas cosas hasta el día de hoy, 2019, en el reloj profético de la palabra del Señor, en todos los eventos venideros, futuros, el evento más trascendental, el evento de más importancia, número uno, no solo para la iglesia, sino que para el mundo entero, para el mundo en general. Y ese evento, damas y caballeros, amados hermanos, iglesia del Señor, ese evento se llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que en este momento la iglesia del Señor está esperando. Esto es lo que en este momento el pueblo de Dios está clamando. Y nosotros, como cristianos, tenemos que tener nuestra mirada puesta en, como dice el apóstol Pablo, en el consumador de nuestra fe y en lo que representa la higuera, el reloj profético que es Israel. Así que estaremos hablando de tiempos finales. El primer segmento que estaré tomando en esta tarde será el arrebatamiento, y después de eso estaremos entrando en los diversos eventos que van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Pero este es el más importante que estamos esperando, el evento que va a cambiar, va a poner final
a una dispensación, la cual nosotros le llamamos la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. En ese momento que la iglesia, Cristo venga por su iglesia y seamos arrebatados, transformados, en ese momento la historia del hombre como tal tendrá un cambio dramático, algo jamás nunca visto. Entonces vamos a hablar de lo que es la tribulación. Y para ello vamos a tomar muchísimos versos, pero yo quiero centrarme en primer lugar, cuando hablamos del arrebatamiento, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas y ciertos eventos que tienen que van a ir en un sistema cronológico hasta llegar a ese punto. Y ese punto, esa línea cronológica, esa línea se llama la línea de tiempo. Lo acabo de mencionar, lo que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia. Esa es la línea de tiempo. Ahora, para que nosotros podamos entender en qué línea de tiempo nos encontramos y cuáles fueron las preguntas que se le hicieron al Señor de una manera directa, de una manera concreta, número uno, número dos, ¿quiénes hicieron esas preguntas? Y algo que tal vez les va a sorprender es el hecho de que cuando ellos hicieron esas preguntas, después de que el Señor habló de estos temas, se las hicieron porque ellos no entendían, no habían entendido. Entonces, centrémonos en lo que es tribulación. Y para eso los quiero invitar al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y en este momento vamos a tomar dos versos, capítulo 24, porque quiero sentar las bases con respecto a lo que es o a lo que fue la confusión que hubo en los discípulos del Señor. No entendieron o no entendían lo que el Señor les decía. Capítulo 24, verso 1 y 2. Miren lo que le dice. Verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es muy, pero muy importante, para que nosotros podamos tener un hilo cronológico y una razón fundamental por la cual los discípulos le están haciendo esta pregunta. Número uno, no entienden a lo que Jesús se refiere cuando les da la profecía de la destrucción del templo. Esa es número uno. Número dos, ellos están tratando de encontrar o que el Señor les dé una respuesta precisa con respecto a las señales. ¿Qué sucederá antes de que estas cosas sucedan y antes de tu venida? Ahora, la pregunta es, ¿por qué le están haciendo esa pregunta de que quieren señales? En una ocasión, el Señor le dijo a los mismos religiosos de aquel tiempo
Él les dijo que ellos pedían señales y prodigios, pero señales ninguna se les dará. Mas el Señor dice que Él los tomó aparte y les dio la explicación, les dio una revelación. Desafortunadamente, esa revelación que el Señor le dio a sus apóstoles, esa revelación en ciertos ámbitos, en ciertos periodos de la iglesia, esa revelación estuvo escondida, estuvo negada. En el caso del catolicismo romano, cuando ellos prohibieron de una manera contundente, con pena de muerte, prohibieron la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. No solo estaban prohibiendo el pan espiritual, sino que también estaban encubriendo las verdades absolutas con respecto a la promesa que Cristo hizo, que Él un día vendría una vez más. Pero lo más interesante es que Jesús le responde y no da respuesta a la pregunta que le fue expuesta, sino que Él responde y dice, en el versículo número 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora sí, ahora el Señor les está dando una señal futura con respecto a lo que es el engaño, con respecto a lo que es la infiltración de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsas doctrinas, de falsos movimientos carismáticos, neopentecostales, llámese como usted le quiera llamar. El Señor tenía en cuenta que en el año 1800 iban a aparecer los testigos de Jehová, que en el año 1800 iban a aparecer los mormones, que iba a aparecer esta secta diabólica que nació en México, la luz del mundo, a donde ellos tienen a su propio ungido, a su propio apóstol, y lo veneran, lo adoran, le cantan alabanzas, le hacen himnos. Hay himnólogos que lo único que ellos hacen es componer himnos dedicados a su apóstol, a su falso becerro de oro que ellos tienen enfrente. Entonces todo esto el Señor lo sabía. Ahora bien, pero como no vamos a hablar de falsas doctrinas ni de falsos maestros, vamos a hablar de lo que es la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, y por lo que el Señor tiene que levantar a su iglesia antes de la tribulación. Ahora quiero llevarnos al versículo en el mismo evangelio de Mateo, ahora nos vamos a ir al versículo, capítulo 24, y nos vamos a ir al versículo 21, versículo 21. Vámonos desde el 20. Esto es lo que dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, hablándole a sus discípulos judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora podemos entender el motivo, las razones
por las que el Señor ahora está describiendo un evento en el futuro, un evento escatológico, una profecía escatológica, que el ser humano, hasta el punto donde Jesús apareció en el escenario de este planeta Tierra, la tribulación y la gran tribulación que él está describiendo es algo que jamás nunca se ha visto en el planeta Tierra. Y por eso él hace la referencia desde el principio. Porque la guerra que existió cuando Satanás fue arrojado del cielo hacia la tierra, eso ningún hombre lo vio porque Adán y Eva todavía no estaban. Mas sin embargo fue algo catastrófico, algo que nosotros no tenemos una idea de lo que sucedió en esa catástrofe extraterrestre. Mas sin embargo, ahora el Señor dice que vendrá en un tiempo futuro una gran tribulación que jamás nunca el hombre la ha visto ni la verá, no ha habido ni habrá. Ahora bien, número uno, partiendo de esta primicia en la cual nosotros ahora entendemos, comprendemos, de que el Señor está hablando de un evento que transformará el mundo entero, un evento que hará un cambio completo en lo que es el mundo que ahora nosotros conocemos. Van a haber millones y millones de personas que desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Van a haber millones y millones de cuerpos que han permanecido en la tierra desde el momento en que Cristo fue crucificado hasta el día de hoy, o el día que ese evento ocurra. Dicho sea de paso, nadie puede decir cuándo, porque no lo sabemos. Y cuando estas cosas sucedan, esto será algo que el mundo para ese entonces jamás nunca podrá entender, y jamás nunca de los nunca tendrá una respuesta a lo que ha sucedido y a lo que va a suceder. Mas sin embargo, ellos han tratado de ocultar este misterio. Ahora quiero llevarlos a que entendamos lo que es un misterio, porque el arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Un misterio significa algo que no ha sido revelado en otros tiempos en el pasado. Un misterio es algo que ha estado escondido en cierta forma y que no ha sido revelado. Ahora, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, miren, amados hermanos, esto es de suma importancia que nosotros podamos entender esta porción bíblica que vamos a leer en este momento. Es de suma importancia, porque si no entendemos el versículo 51, no podemos entender lo que Pablo en sí nos está diciendo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Vamos a leer. Esto dice, Pablo se presenta y dice, he aquí, os digo un misterio. Para comenzar, el apóstol Pablo está diciendo, he aquí. Esa palabra he aquí es, ahora les presento. Ahora quito el velo y voy a presentarles algo. Ese algo se llama un misterio. He aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, amado apóstol Pablo? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
En ese momento, cuando Pablo dice estas palabras, en ese momento estas palabras entraron por el oído de estas personas, y les aseguro que en ese momento ellos se quedaron como que dicen, ¿ah? ¿What? ¿Por qué? Porque era un misterio que estaba siendo revelado en ese preciso momento. Hasta ese momento, el misterio del arrebatamiento de la iglesia jamás nunca se había escuchado, mucho menos enseñado. Los apóstoles, los otros 12 apóstoles, no tuvieron esa revelación. Y tiene que ser el apóstol Pablo, dicho sea de paso, el último de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, que recibe esta revelación, recibe este misterio. Versículo 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amado pueblo del Señor, el misterio que el Señor le revela al amado apóstol Pablo, se lo revela con un pensamiento, y se lo revela teniendo en cuenta de que en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo israelita, en la historia de lo que iba a llegar a ser la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Esta iglesia nace de los judíos. En ese momento no había un gentil, porque Cristo dijo que Él venía a la casa de Israel a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Ahora el apóstol Pablo les está hablando de un misterio, y cuando él habla de este misterio, pueden notemos el tiempo en el cual esto se está diciendo y esto se está hablando. Ahora el apóstol Pablo está hablándole y presentando este misterio escondido, a una iglesia gentil. No le estaba hablando a la iglesia judía, le está hablando a la iglesia gentil. Y estas personas en Corintios, a lo mejor en ese momento se quedaron igual que los mismos discípulos y apóstoles del Señor, cuando estaban allá en el Monte de los Olivos y el Señor comienza a hablarles de la gran tribulación y de lo que vendría un día a esta tierra. Mas sin embargo, esa revelación no le fue dada a ninguno de los apóstoles, ni a su mismo hermano o medio hermano de Jesús, sino que se la da al apóstol Pablo. Ahora, si nosotros no entendemos y no comprendemos que cuando el Señor estaba hablando de un tiempo futuro, de un tiempo que vendrá, que es conocido como la ira de Dios. La ira de Dios. No está hablando de rumores de guerra, de terremotos, de pestilencias, de hambres, porque esas tribulaciones son temporáneas. Esas tribulaciones
todo el mundo y toda la raza humana, desde el principio de la creación, ha pasado por esos periodos de guerras, de terremotos, de tsunamis, de inundaciones, de todas esas cosas. Todo eso ha sucedido, porque eso es parte de la repercusión del pecado que vino a la tierra y llegó al hombre, y la maldición que llegó a la tierra, al planeta Tierra. Entonces, estas tribulaciones, como dice el apóstol Pablo, son temporales, es algo que todos nosotros lo vamos a pasar, todos nosotros lo vamos a enfrentar. Ahora yo quiero que hablemos, quiero llevarlos al capítulo, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, nos vamos a ir al capítulo número 7. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Y vamos a leer versículo 13 y 14. Quiero mostrarles la gran realidad de lo que es esta profecía que el Señor les está dando a sus discípulos con respecto a la tribulación y la gran tribulación. Dos cosas muy diferentes. 7 años de tribulación, 3 años y medio es lo que se le llama tribulación. Los últimos, los postreros 3 años y medio es lo que se le llama, a lo cual el Señor se estaba refiriendo como la gran tribulación. Entonces, en esta gran tribulación, el Señor ahora le está hablando de un futuro, de lo que vendrá, de lo que el apóstol Juan, cuando fue tomado en el Espíritu y fue llevado al cielo, el Señor le presenta estas cosas. Ahora en el capítulo 7, verso 13 y 14, leamos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es lo que le pregunta el anciano al apóstol Pablo, al apóstol Juan. Versículo 14, el apóstol Juan le dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora podemos ver a un grupo de personas que están ante el trono de Dios con ropas ensangrentadas, pero que esas ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero antes de que ellos se presenten al trono de Dios. Entonces, siempre van a existir, han existido y existirán hasta que el Señor venga diversas posiciones teológicas, diversas maneras de interpretación teológicas, bíblicas, con respecto a lo que es la tribulación. Nadie duda de que el Señor, especialmente en el cristianismo, me estoy refiriendo al cristianismo, nadie duda que el Señor va a regresar una vez más. Pero entre este grupo de cristianos
que creen que el Señor va a regresar una segunda vez, en medio de ese grupo hay una gran división con respecto a lo que es lo que nosotros le llamamos el pretribulacionismo. En otras palabras, que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes, escúchame bien, que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes que los juicios de Dios sean desatados en la tierra y comience los primeros 3 años y medio de la tribulación y después la gran tribulación, a donde habrá una serie de eventos escatológicos, donde los sellos serán abiertos, las trompetas sonarán, todo lo que el Señor tiene, el sistema en como cual el Señor va a dictar sentencia hacia el hombre. Porque en este momento, las guerras, los terremotos, nación contra nación, que el rechazo y la persecución, el rechazo del evangelio y la persecución de los exponentes, de los mensajeros del evangelio, todo esto está sucediendo, pero estas cosas, escúcheme bien, esto es muy importante, estas cosas son cosas que el mismo hombre está haciendo. En otras palabras, el hombre que rechaza el evangelio, que odia el evangelio, que odia a Dios, que es enemigo de Dios, siempre va a hacer algo contra el mensajero de Dios, el que lleva la palabra del Señor, el que ha creído que Cristo es su Señor y Salvador, el que ha creído en el mensaje de salvación, el que ha creído que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? De la ira venidera de Dios y del infierno y de la perdición eterna. Entonces, todas estas cosas que ahora nosotros estamos viendo, que estamos viviendo en carne propia, guerras, rumores de guerras, terremotos, todo este tipo de eventos, son cosas que el mismo hombre está haciendo contra el hombre. En otras palabras, nos estamos autodestruyendo nosotros mismos. Nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Porque siempre habrán aquellos que van a estar en contra del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio. Más sin embargo, y esta es la diferencia, esto es lo que marca una gran diferencia. Ahora es el hombre contra el hombre, matándose el uno con el otro. El uno porque cree que Alá es el Dios único, el otro porque creía que mandando las cruzadas y los templarios a matar a todo aquel que no creía en la iglesia católica. En otras palabras, en el nombre de Dios, escuche bien, en el nombre de Dios, la religión, la falsa religión, ha cometido más asesinatos que ningún tirano de la historia. Esto es aberrante. Esto es increíble. Ahora, cuando digo en el nombre de Dios, ellos usaban a Dios como el escudo que les daba la autoridad para cometer todo tipo de atrocidades. Comenzando con la bendita, según ellos, yo digo maldita Inquisición. Todas estas cosas que a través del Imperio Romano y la Iglesia Católica implementaron. Ahora nos vamos al otro extremo, porque no solo está en el lado del cristianismo o soy llamado cristianismo. En el nombre de Alá, ¿cuántos millones de personas han asesinado los árabes, los musulmanes? Millones y millones. Entonces, esto es lo que el hombre está haciendo contra el hombre. Cuando la gran tribulación o la tribulación comience, esto ya no será hombre contra hombre, aquí será el castigo de Dios, la mano de Dios directamente trayendo
juicio a esta tierra, trayendo juicio a aquel que no creyó en él, trayendo juicio contra sus enemigos. Y esa es la diferencia. La tribulación que nosotros ahora hemos experimentado y que a través de los siglos, a través de los 2000 años de historia de la iglesia primitiva, ellos atravesaron una gran tribulación, ellos atravesaron tribulación. Pero esa no era la tribulación a la cual el Señor Jesús estaba hablando de una manera escatológica en el futuro. Entonces, ellos pidieron señales. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y les dijo, lo primero que les dijo fue, tengan cuidado que nadie os engañe. Porque iban a venir falsos maestros. En otras palabras, apostasía. Lo cual, si usted y yo somos verdaderamente honestos, en este momento de la historia, pleno siglo XXI, en este momento de la historia, la apostasía ha llegado a los límites más profundos, más altos, más viles, más diabólicos, más satánicos, que jamás nunca alguien se hubiese imaginado. Ahora, ¿esto es una señal? Absolutamente sí. El Señor Jesús lo dice, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, lo reiteran una y otra vez. Entonces, la pregunta es, continuemos, la pregunta es, siempre habrán diversos puntos teológicos, diversas ideologías con respecto a lo que es el rapto de la iglesia. Número uno, hay personas que no creen en el rapto de la iglesia. Hay personas que niegan que habrá un rapto de la iglesia. Ahora, hay personas que piensan que el rapto de la iglesia va a ocurrir al final de la tribulación, de los 7 años de juicio en la tierra. Otros piensan que la iglesia va a ser levantada, raptada, a mediados de los 7 años. Y nosotros, cuando digo nosotros, me estoy incluyendo yo, su servidor, en este aspecto de cuándo sucederá el rapto de la iglesia. Yo soy premilenialista. Yo creo firmemente y enseño con convicción escritural que la iglesia del Señor no pasará por los 7 años de la tribulación. Que la iglesia del Señor será rescatada, será levantada antes de que los juicios de Dios vengan a esta tierra. Quiero llevarlos para que sigamos compartiendo esto. ¿Por qué la iglesia, por qué creo yo y por qué enseño yo, basado en las escrituras, que la iglesia no pasará por la gran tribulación? Déjeme decirle. Bueno, ya que estamos en Apocalipsis, quedémonos allí en el libro de Apocalipsis y vámonos al capítulo 3. Capítulo 3, verso 10. Ahora, el Señor, hablando a través de los labios del apóstol Juan, está haciendo esta afirmación que es poderosa. Y esto es algo, amado pueblo del Señor, que nosotros no podemos pasar por desapercibido, y no podemos negar lo que la Escritura nos está diciendo. Capítulo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Escuche bien.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok. A primera vista, cuando ustedes leen este pasaje de una manera superficial, así como muchos leen la Biblia, dicen, oh, ya me leí 4 capítulos hoy en los últimos 15 minutos, ya me leí 3 capítulos del Apocalipsis, pero ¿entendiste algo? No entendieron ni papas. Déjame explicarte por qué. Y esto es la diferencia cuando nosotros estudiamos y cuando nosotros leemos. Si leemos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Aquí está lo importante de lo que es el estudio gramatical, el estudio exegético de lo que nosotros leemos. Mire bien, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba. Ok, gramaticalmente hablando, para que podamos entender esto, y no quiero meterme mucho a términos técnicos, pero en la gramática español, nuestro idioma, el Señor está diciendo, yo también te guardaré de la hora de prueba. ¿Está entendiendo? De la hora. Indicando que de la hora, esa frase de la hora indica que usted ya no estará allí cuando la prueba venga. Él dice que nos va a librar y nos va a guardar de la hora de la prueba. Todo lo contrario sería que la palabra dijera, y yo también te guardaré en la hora. El mismo término en la hora significa y da un calificativo presente de que tú estás allí en la hora. Pero de la hora significa que usted ya no está allí, porque va a ser librado de la hora. Otro ejemplo. Alguien te dice, yo te libraré de la muerte, usted no va a ver muerte. Y si alguien te dice, yo te libraré en la muerte, usted va a morir. Por eso es que nadie le entendió a Cristo cuando dijo, el que pierda su vida por mí, la ganará. La gente se quedó, este hombre está loco, ¿qué está hablando? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, de que la iglesia como tal no estará en la hora de la prueba, porque el Señor nos va a salvar de la hora, no en la hora. Eso fue lo que el Señor nos dice en el libro, en el profeta Isaías, cuando dice, y cuando pases por las aguas. Ahí te está diciendo, no es que a lo mejor vas a pasar por las aguas, no, vas a pasar. Y cuando pases por el fuego, vas a pasar. No es que a lo mejor vas a pasar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos. Tenemos que entender, tenemos que usar nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, pueblo de Dios. Entonces, el Señor como tal, Él dice que nosotros, Él no nos puso para la ira. Seremos salvos, seremos rescatados de la ira venidera, y bendito sea el Señor por ello. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? ¿Por qué la iglesia no puede pasar por la gran tribulación?
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 8, para que tengamos un mejor entendimiento, un mejor enlace. Esta es la razón por la cual nosotros vamos a ser liberados de la tribulación, de los juicios venideros, los cuales en los siguientes segmentos estaremos hablando de los juicios, los sellos, las trompetas, las copas. Todo esto, los dos testigos, los 144,000 judíos que el Señor levantará en aquel tiempo durante la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, les dije, ¿verdad? Verso 8. Muy bien, leamos. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta esperanza es una palabra que siempre va ligada, está vinculada cuando hablamos de la esperanza de nuestra salvación. En el término en que estamos esperando la venida de Cristo en las nubes a levantar su iglesia. No en el hecho de que vamos a ver si nos salvamos a través de las obras, de las buenas obras que hacemos. Porque la salvación es un regalo de Dios que nos ha sido dada. Entonces, esta esperanza que nosotros tenemos a través de la fe y con amor, es porque el Señor va a venir a rescatarnos ¿de qué? A rescatarnos de la ira venidera, lo cual el Señor se los dijo en el capítulo 24. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos esa esperanza de salvación cuando Él venga a levantarnos. ¿Por qué? Versículo 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 ahora. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, o que vivamos juntamente con Él. Esto es maravilloso. Entonces el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿En quién? Porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único que nos puede dar esa salvación y nos ha dado esa salvación se llama Jesús, el Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach, el Hijo verdadero de Dios. Y a través de Él y solo por Él y por medio de Él es que nosotros vamos a alcanzar nuestra salvación. La hemos alcanzado, y cuando Él venga a levantar su iglesia, ese será un día glorioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque ya nosotros estaremos, como se dice, en otra dimensión, en otro mundo que tal vez jamás nunca lo podremos llegar a entender. ¿Y sabes por qué? Porque en el capítulo 4 de la misma carta de Primera de Tesalonicenses, nos vamos a regresar al capítulo 4, estábamos en el capítulo 5, ahora vamos al capítulo 4, para poder mostrarles que la promesa, el misterio que el apóstol Pablo reveló a través de la inspiración del Espíritu, a través de lo que se conoce en teología como la revelación que avanza, una revelación futura. Estas cosas estaban escondidas antes, estuvieron escondidas para los apóstoles, en cierta manera, estuvieran escondidas para los profetas, estuvieran escondidas para el pueblo judío,
hasta que el Señor levanta a Pablo, se lo lleva al tercer cielo y le da esta revelación. Entonces nosotros en este momento, mire lo que el apóstol escribe a través de la inspiración. Capítulo 4, verso 16 de la primera carta a los Colosenses, a los Tesalonicenses, perdón. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es maravilloso. Imagínate que esto es algo que no podemos entender. Esto será algo que el mundo se va a confundir. Habrá un caos mundial por todo el planeta Tierra. Cuando ellos puedan ver con sus propios ojos cuántos miles y millones de personas están siendo resucitadas, están levantándose de la tierra, así como cuando usted puede contemplar la semilla de cualquier planta o de cualquier fruto que comienza a brotar y a salir de la tierra, y comienza esa semillita y se abre y empieza a ver usted el fruto de esa semilla. ¡Qué maravilloso será esto! Cuando esto ocurra, cuando los muertos comiencen a resucitar. Y luego Pablo dice, y continúa dándonos esta esperanza, y dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, mire la intensidad, mire la fe, la convicción con la que Pablo ahora está presentando la doctrina del rapto de la iglesia, que muchos la han tirado por fuera, la han dejado, la han abandonado, no creen en el rapto. Pero mire la pasión con la que el apóstol Pablo lo dice. Dice, y luego nosotros, no dijo luego ustedes, dice luego nosotros, me incluyo yo también. Luego nosotros, así digo yo, luego nosotros, los que vivimos. En la mente del apóstol Pablo, todo esto iba a suceder en el tiempo en el que él estaba vivo. Esa ha sido una de las razones por las que muchos predicadores famosos, evangelistas famosos, han llegado a cometer errores, pues, yo no le llamo errores doctrinales en ese aspecto, sino que le llamo errores de emocionalismo. Donde ellos dijeron, no, el rapto de la iglesia va a ser mientras yo esté vivo, y yo voy a ver el rapto de la iglesia, aquí estaré yo cuando la iglesia sea raptada, y yo seré transformado sin ver muerte. Hay muchos que se han atrevido a decir eso. Y en cierta manera no es que lo justifico, pero entiendo, eso ha sido un error de emocionalismo. En el emocionalismo que ellos tienen, comienzan a decir tales cosas. Mas sin embargo, el apóstol Pablo, tal parece que le está diciendo, y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, antes de cerrar el capítulo 4, él dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto es maravilloso. Entonces, el Señor, número uno, no nos ha puesto para la ira de Dios. Ahora, muchos dirán, hay muchas objeciones con respecto a este tema. Hay muchas objeciones. Ahora, unos dirán, pero la iglesia tiene que pasar por la tribulación, porque de esa manera es como la iglesia va a ser purificada. La iglesia va a ser probada como el oro es probado mediante el fuego. Y los verdaderos cristianos van a salir y van a pasar al otro lado. Los carnales, dicen mucho, los mundanos, los chuletas,
esos van a salir todos chamuscados y no se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hay todo este tipo de posiciones. Ahora, la pregunta que yo pongo de una manera contundente con respecto a esta objeción es que si la iglesia tiene que pasar por el periodo de la tribulación para que sea probada, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario, no fue suficiente. No era capaz de limpiar y purificar nuestros pecados y de esa manera poder Él llevarnos. El apóstol Pablo agrega que cuando los muertos resuciten, esos cuerpos van a resucitar incorruptibles. Porque lo que muere llega a la corrupción, pero lo que resucita con un cuerpo nuevo, usando la metáfora vegetariana o la metáfora, como usted le quiera llamar, botánica, de una semilla. Una semilla se entierra, muere, pero antes que resucite, ella muere y sale como una nueva planta, lo que se conoce como metamorfosis. Entonces, cuando estos cuerpos resuciten, van a resucitar glorificados. No van a pasar por la tribulación o por el fuego para refinarse. Esta postura tan dañina y tan peligrosa, porque suena muy interesante, suena en ciertas maneras, suena hasta lógica. Y esta es la doctrina que la misma Iglesia Católica usa para poder ellos implementar, escúchame bien, para ellos poder implementar la falacia, la gran mentira de lo que es el purgatorio. Que si alguien muere, un cristiano muere medio chuleta y no se ha purificado lo suficientemente, que no se preocupen, porque cuando pase por el purgatorio, allí entonces será el momento en el que él va a recibir la purificación completa para poder entrar al reino de los cielos. Amado pueblo del Señor, esa posición que muchos evangélicos, desafortunadamente muchos evangélicos tienen y enseñan, esa, amados hermanos, es muy parecida y bastante parecida a la falsa doctrina de la Iglesia Católica con respecto a lo que es el purgatorio. Entonces, en resumen, quiero antes de terminar, quiero presentar algo que es de suma importancia. Esto es algo que no puedo dejar sin mencionarlo, aunque ya se me fue el tiempo, pero no quiero dejar esto sin mencionar. Es muy importante. Número 1. Cuando Cristo viene a levantar su iglesia, Él viene por su iglesia. En su segunda venida, Él viene con su iglesia. En su primera venida, Él llega y se queda en algún lugar en la atmósfera. Él viene en las nubes y se queda en el aire. Él no viene y toca la tierra. En el rapto de la iglesia, en la segunda venida de la iglesia, Él viene
Y en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, verso 4, nos explica de que Él vendrá con sus santos, con el ejército de santos, y pondrá sus pies, dice, pondrá sus pies literales sobre el monte de los olivos, y en el momento que Él ponga sus pies en el monte de los olivos, es cuando Él vendrá, como el capítulo 25 del libro de San Mateo nos habla de que Él vendrá en su segunda venida en poder y gloria. ¿Por qué va a venir en poder y gloria? Porque en ese momento Él viene a tomar control de la tierra que ha quedado por 7 años de tiempo, ha quedado acá completamente en las manos del enemigo, en las manos del diablo, que ha mantenido esta tierra. Porque en el capítulo 5, verso 1 de la primera, verso 7 y 9 de la primera carta de Juan, el apóstol nos dice de que este mundo ha sido, y el mismo Señor Jesucristo nos dice que este mundo estaba bajo el control del maligno. Miren lo que dice primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, regresando a este punto de lo que es la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Un evento, un hecho que tendrá dos eventos. Uno, el Señor desciende con trompeta de Dios, viene y arrebata a su iglesia, a su novia, para poder llevarla al cielo por 7 años, a lo que nosotros conocemos como la boda del Cordero, y luego durante esos 7 años es a donde se presenta lo que también conocemos como el tribunal de Cristo, donde el juicio de los salvos, el juicio de la iglesia, no tendrá lugar en la tierra. El juicio con respecto al pecado y la salvación fue terminado en la cruz del Calvario. El cristiano no tiene juicio ante Dios. El cristiano tendrá, cuando digo no tiene juicio ante Dios, en términos de salvación y de perdón de pecados. Ese juicio ya fue dado en la cruz del Calvario. El juicio que nosotros, que la iglesia, tendremos durante los 7 años, de la tribulación y la gran tribulación en la tierra, nosotros estaremos en el cielo llevando a cabo lo que el Señor le llama el tribunal de Cristo, donde nuestras obras, ay sí, ya ve hermano, donde nuestras obras van a ser probadas, ya ve hermano, hay que hacer buenas obras. Esas obras que van a ser pasadas por prueba, por el fuego, como dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 7, si no me equivoco, esas obras van a ser pasadas, probadas, no para ver si vas a ser salvo, porque sería ridículo el pensar eso, porque tú no estás en la tierra, estás en el cielo. Entonces, ese juicio no tiene que ver con salvación ni con perdón de pecados. Ya estás en el cielo. Ese juicio tiene que ver con las recompensas que tú recibirás
en el reino futuro milenial de Cristo, cuando regresemos con el Cordero. Ahora ya no como Cordero. Cuando Él regresa en su segunda venida, Él ya no es un corderito, Él ya no es el niño Jesús. Cuando Él regresa con poder y gloria, como el león de la tribu de Judá. Viene a implementar un reino que Él, y solo Él, es el rey. Y tú y yo seremos sus siervos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el tribunal de Cristo? No todos van a ser reyes y sacerdotes. No todos se van a centrar en tronos. No todos van a tener altos puestos, altos rangos no quiero usar la palabra política, en el gobierno de Dios. Por esa razón es que habrá un juicio, no para salvación, sino para tu recompensa. En otras palabras, ¿qué trabajo vas a tener en el reino de los cielos? Y por esa razón es que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, capítulo 1, nos habla de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, y fuimos creados para buenas obras. En otras palabras, todo lo bueno que tú haces es que ya fuiste creado por Él y para Él, para hacer esas buenas obras. No haces las buenas obras para hacerte salvo, haces las buenas obras porque eres salvo. Bendito sea Dios. Así que van a haber siempre objeciones con respecto a este tema. En este momento yo sé que hay muchos que llamen de estar escribiendo. No puedo creer que usted cree en la pretribulación. Es un pretribulacionista. Sí, yo soy dispensacionalista, fundamentalista en estos temas escatológicos. La iglesia, con lo que yo veo, con lo que el Señor me revela a través de la Escritura, la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia es levantada, raptada, arrebatada, antes de que Dios comience a derramar su ira ante el incrédulo en esta tierra. Su iglesia no puede estar en la tierra cuando Dios está mostrando la ira de Dios contra los enemigos de Dios. No pueden haber amigos de Dios, siervos de Dios, hijos de Dios en la tierra mientras Él está desatando su ira sobre ellos. Ahora la pregunta surge, y con esto nomás quiero dar esa última respuesta y con esto terminamos. La pregunta surge, entonces, ¿quiénes son los que salieron de la gran tribulación? Y ese va a ser un tema que vamos a tocar. Los 144,000 judíos que el Señor manda alrededor de todo el planeta Tierra a predicar el Evangelio. Esos van a salir de la gran tribulación. Esos son los que van a ser martirizados, porque el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. No está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia. Ese pasaje está hablando de los 144,000 que serán vencidos. No solo los 144,000, sino que también aún los dos testigos que se van a levantar allá en Jerusalén, aún ellos van a ser vencidos. Más sin embargo, como el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, que descendió al infierno y cuando rugió que venía hacia afuera, Él tomó las llaves de la muerte, y por eso es que a esos 144,000, a los dos testigos y a todos aquellos que van a ser salvos durante la gran tribulación, que van a rendir y dar sus vidas para servir al Señor, porque aún al fin ellos se dieron cuenta
que lo que nosotros enseñábamos, que lo que nosotros predicábamos era la verdad. Y en ese momento muchas personas, en ese tiempo, en ese lapso de 7 años, habrán miles y miles y miles y miles de personas que van a alcanzar la salvación y van a desear y van a entregar su vida. Y por eso es que cuando Juan los mira allá en el trono de Dios, ellos han lavado sus ropas sangrientas en la sangre del Cordero. Qué maravilloso es esto. Así que, amados del Señor, van a encontrar refutación por parte de los medio tribulación, los que creen que el Señor va a levantar su iglesia después de los 3 años y medio de la tribulación. Van a encontrar objeción de los que creen que la tribulación, todos los 7 años de la tribulación, la iglesia va a estar allí para que la iglesia sea purificada, porque tenemos que ser purificados y pasados por el fuego como el oro. Entonces, todo este tipo de posiciones las van a encontrar. Una cosa, si yo les puedo decir, es que lo que yo creo y lo que yo veo a través de las Escrituras es que la novia del Cordero no puede estar en la tierra cuando la tribulación y los juicios de Dios comiencen a desatarse en la tierra. Número 1, su novia no puede estar allí, mucho menos su esposa. Número 1, esto es desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista humano. Número 2, desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el libro del fin, el libro de la revelación, el libro a donde acontecen los últimos eventos de la historia de la humanidad y de la historia del mundo hoy conocido. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, a donde se aproxima el fin de esta era que ahora nosotros conocemos, la iglesia no se encuentra en ningún lugar de todo ese periodo de tiempo. La iglesia no se encuentra en ningún versículo, en ningún capítulo es mencionada. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra. Así que, amados hermanos, les doy gracias, mil gracias por compartir este tiempo con nosotros. Una vez más, yo soy un pretribulacionista, fundamentalista en este aspecto de doctrina. Y espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Estaremos tocando muchos temas escatológicos con respecto a lo que son las señales del fin. A nombre de este su servidor, Ministerio La Última Llamada, pueden visitarnos, amado pueblo del Señor, a través de nuestra página ministerial www.ministeriolaultimallamada.com. Encontrarán mucha información, todas estas enseñanzas, todas las predicaciones de este su servidor, las pueden encontrar ahí, las pueden descargar y son gratis, no cobramos nada, son gratis. También pueden visitar nuestro canal de YouTube como Evangelista José Funes en YouTube, y ahí estamos también subiendo esta información. Una vez más recordándoles, nuestra radio y televisión en línea está funcionando 24 horas al día. Puede descargar la aplicación y puede conectarse con nosotros de esa manera. Así que mil gracias, amado pueblo del Señor, esperando de que la próxima enseñanza estaremos tocando los 3 puntos de vista de lo que es las objeciones con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor me los bendiga. Mil gracias por compartir este tiempo con nosotros. Maranata.